Experiencia educativa, laboratorio de fisicoquímica. Práctica, peso molecular 1. Integrantes: López Segura, Elisa; Núñez Aldana, Rocío; Ruiz Salazar, Cintia Yaracet; Sánchez Huesca, Ana Karen. Determinar el peso molecular de una sustancia a través de la ley de los gases ideales. La ley de los gases ideales relaciona las propiedades macroscópicas de los gases ideales y se representa mediante la siguiente expresión A, donde presión por volumen es igual al número de moles por la constante de los gases por la temperatura. Un gas ideal es un gas en el que las partículas no se atraen ni se repelen mutuamente y no ocupan espacio, es decir, no tienen volumen. Una de las más importantes aplicaciones de la ley de los gases ideales es la determinación del peso molecular de un líquido que pueda transformarse en vapor. Si se conocen la temperatura, presión, volumen y peso del vapor, el peso molecular se calcula a partir de la siguiente expresión B. Número de moles es igual al peso del gas en gramos sobre el peso mol. Por lo tanto, la ecuación A puede expresarse como presión por volumen es igual a peso sobre el peso mol por la constante por temperatura. Esto es igual al peso por la constante por la temperatura sobre el peso mol, dando así una nueva expresión llamada expresión C. Para obtener la expresión del peso molecular, se tiene que despejar el peso molecular de la expresión C, dando como resultado peso molecular es igual a peso por la constante de los gases por la temperatura sobre la presión por volumen. Material y o equipo. Matraz Erlenmeyer de 125 a 250 mililitros. Vaso de precipitado de 500 mililitros. Soporte universal. Pinzas de 3 dedos o para tubo de ensayo. Tripié. Anillo. Termómetro. Parrilla. Ligas y aluminio. Material adicional: toallas, fibras, servilletas, alcohol etílico y jabón para trastes. Reactivos: agua destilada y la sustancia problema con la que se trabaja. Inicialmente se pesó el matraz con el papel aluminio. A partir de aquí se procedió a pipetear para observar la sustancia problema. Después de ello se procedió a llenar el vaso precipitado con agua destilada. A continuación, colocamos el vaso precipitado en la parrilla eléctrica para comenzar a calentar el agua. Se acomodó el soporte universal junto con las pinzas para el soporte del matraz. Una vez acomodado el matraz dentro del vaso precipitado con una pequeña inclinación del matraz para que así la sustancia problema pueda evaporarse. Tomó alrededor de 20 minutos evaporarse la sustancia problema. Prosiguiendo se tomó la temperatura con un termómetro de mercurio. Una vez más, realizamos y repetimos el procedimiento, a diferencia que esta vez ocupamos la tela de asbesto junto con el trípode de laboratorio y el fuego en lata.
Cabe aclarar que repetimos la práctica por segunda vez, en la cual se realizó el mismo procedimiento, a diferencia de que se fue tomando la temperatura cada cierto tiempo, hasta que la sustancia problema se evaporara. Para conocer el peso molecular de la sustancia utilizamos la ecuación de los gases ideales, la cual es P por B es igual a N por R por T, donde N es el número de moles, la cual puede ser representada como N es igual al peso del gas en gramos entre el peso molecular. Esta relación la podemos sustituir en la ecuación de gases ideales, de manera que la ecuación quede como P por B es igual al peso del gas en gramos por R por T entre el peso molecular. Por lo tanto, al despejar la ecuación, sabemos que el peso molecular de la sustancia problema es igual al peso del gas en gramos por R por T entre P por B, donde el peso del gas en gramos lo obtenemos al restar el peso del matraz con el vapor condensado, es decir, el líquido que se forma después de enfriarse, y el peso del matraz vacío más el aluminio. Además, R es la constante de los gases ideales, que en este caso, por las unidades, el valor de R es igual a 0.0820574 atmósferas por litro sobre mol por Kelvin. T representa la temperatura y será la temperatura del agua cuando la sustancia problema se convirtió completamente en vapor. Por otro lado, B es el volumen del matraz y P es la presión barométrica. En la tabla 1 se exponen los resultados de la práctica con la muestra problema, la cual se realizó 3 veces. Para la primera determinación, en la que se utilizó una parrilla eléctrica para calentar la muestra, se obtuvo que el peso del matraz vacío con el aluminio fue de 88.9858 gramos y el peso del matraz más el aluminio más el líquido condensado fue de 89.3354 gramos, por lo que el peso del vapor condensado, esto es, el del gas, fue de 0.3496 gramos. La temperatura utilizada fue de 102.5 grados Celsius, lo que equivale a 375.65 Kelvin. El volumen fue de 0.002 litros y la presión de una atmósfera. Al sustituir estos datos en la fórmula anteriormente descrita, se obtiene que el peso molecular es de 5.388.1859 gramos sobre mol. Para la segunda determinación se utilizó el fuego en lata para calentar la sustancia problema. En este caso consideramos el mismo peso del matraz más el aluminio que en la determinación 1, debido a que estamos utilizando el mismo matraz. Esto es 88.9858 gramos. Sin embargo, el peso del matraz más el aluminio más el líquido fue de 89.3638 gramos, una cantidad un poco mayor a la determinación 1, por lo que el peso del gas condensado fue de 0.3777 gramos y la temperatura fue de 101 grados Celsius, es decir, 374.15 Kelvin. Asimismo, se tomaron las mismas condiciones para la presión, que fue de una atmósfera, y el mismo volumen, 0.002 litros. Al realizar la operación, se obtuvo que el peso molecular fue de 5.787.2848 gramos. Ambos resultados, los de la determinación 1 y 2, son un tanto similares, por lo cual se podría decir que la determinación del peso molecular es correcta. No obstante, los resultados están en miles y sabiendo que no existen sustancias que presentan esa cantidad de peso molecular, podemos concluir que existe un error en la práctica. Observando nuestros datos, se determinó que el error surgió al utilizar el volumen de la sustancia problema que calentamos, la cual fue de 2 mililitros, siendo que el volumen que deberíamos haber considerado sería el del volumen total del matraz. Por lo que realizamos una tercera determinación. Aquí el peso del matraz más el aluminio fue de 76.2622 gramos y el peso del matraz más el aluminio más el líquido condensado fue de 76.6102 gramos. Por lo tanto, el peso del gas fue de 0.348 gramos.
La temperatura del agua fue de 101 grados Celsius, a lo que equivale a 374.15 Kelvin, y el volumen total del matraz fue de 0.14 litros y la presión barométrica de 1 atmósfera. Al sustituir los resultados en la fórmula, se obtuvo que el peso molecular fue de 76.3158 gramos sobre mol. De los tres resultados obtenidos, el más correcto para realizar el análisis es el último, debido a que los otros dos utilizó una medida de volumen incorrecto, lo cual condujo a resultados erróneos, por lo que el peso molecular de la sustancia problema es de 76.3158 gramos sobre mol. A partir de su olor y al ser un líquido incoloro, nos dimos cuenta de que la sustancia problema pertenecía a los alcoholes, por lo que comparamos dicho peso molecular con algunos alcoholes. En la tabla 2 se observan los pesos moleculares y sus puntos de ebullición del metanol, etanol, propanol, isopropanol, etilenglicol, butanol, isobutanol, alcohol secbutílico, alcohol terbutílico, propilenglicol, pentanol, alcohol neopentílico y glicerina. Y de acuerdo con el peso molecular obtenido, vemos que el más cercano es el propilenglicol de 76.09 gramos sobre mol. Sin embargo, si observamos su punto de ebullición, nos damos cuenta que es de 188.2 grados Celsius, una temperatura mucho mayor a la que registramos en la práctica, pues el punto de ebullición de nuestra sustancia problema fue de 101 grados Celsius. Por lo tanto, el propilenglicol no es la sustancia que buscamos. Ahora bien, el butanol, isobutanol, alcohol secbutílico y el alcohol terbutílico son sustancias que presentan pesos moleculares cercanos a los 76.3158 gramos sobre mol de nuestra sustancia problema, ya que tiene un peso molecular de 74.122 gramos sobre mol, por lo que tenemos 4 sustancias con el mismo peso molecular, y la propiedad que nos ayudará a determinar nuestra sustancia problema es el punto de ebullición, pues de las 4 sustancias, el alcohol secbutílico presenta una temperatura de ebullición cercana a los 101 grados Celsius, siendo esta de 99 grados Celsius, por lo que podemos decir que el alcohol secbutílico es nuestra sustancia problema. No obstante, el equipo opina que de los resultados obtenidos no son del todo correctos, pues si buscamos más propiedades del alcohol secbutílico, vemos que presenta un olor fuerte y agradable, lo cual no consideramos que sea así en nuestra sustancia problema. Además, cabe la posibilidad de equivocarnos con la medida de la temperatura en la práctica, ya que estuvimos retirando el vaso de precipitado y la sustancia problema de la parrilla eléctrica, debido a que esta no calentaba y que además cuando estábamos calentándola se terminó derramando el agua del vaso de precipitado debido a que la llenamos demasiado. Otro error a considerar es el volumen, ya que se podría haber hecho una medida incorrecta al medir el volumen del matraz con la probeta. Finalmente, de acuerdo con los resultados que se obtuvieron de la práctica realizada, podemos observar que se cumple con el objetivo establecido, el cual es determinar el peso molecular de una sustancia a través de la ley de los gases ideales. Se llegó a la conclusión a partir de los cálculos obtenidos y representados en el análisis de los resultados, donde se pudo determinar lo siguiente. Se observa que el resultado obtenido del peso molecular de la muestra problema, el cual fue de 76.3158 gramos sobre mol, coincide aproximadamente con el peso molecular del alcohol secbutílico, que tiene un peso molecular de 74.122 gramos sobre mol. Considerando que del grupo de los alcoholes existen más sustancias con un peso molecular similar al obtenido, se toma en cuenta el punto de ebullición que coincida o que más se aproxime al de la muestra, donde en este caso se determinó que sí fue el alcohol secbutílico. Finalmente, teniendo en cuenta que la práctica se llevó a cabo por segunda vez debido a algunos errores cometidos anteriormente que nos arrojaban resultados erróneos, para esta segunda vez utilizamos la parrilla, el cual consideramos como equipo que es el método más efectivo y también más fácil para llevar a cabo la práctica, ya que aunque este método, a comparación de la vela de alcohol, también cumple con su objetivo de dar calor,
La parrilla nos facilitó mucho más el control de las temperaturas. Cabe resaltar que estos resultados son de acuerdo a todos los datos que se obtuvieron de la práctica, sin descartar que aún existe la posibilidad de haber tenido errores en las mediciones que nos hayan perjudicado al momento de la obtención de los resultados y que nos haya dado una consideración errónea respecto a cuál es la muestra problema del peso molecular obtenido. Cuestionario 1. Supóngase que esta determinación de peso molecular se efectuó muy precipitadamente y que no se llegó a vaporizar todo el líquido del matraz. Preguntas. ¿Sería el peso molecular calculado muy pequeño o muy grande? Partiendo de la ley de los gases ideales, es posible calcular el peso molecular de un gas conociendo la temperatura, presión, el volumen y la masa del gas, por aplicación de esta ecuación. Al colocar cierta cantidad de líquido en el recipiente y ésta se cierra, se observa primero que el volumen del líquido disminuye un poco, pero después permanece constante. La disminución se debe a la transformación de moléculas del líquido a la fase vapor. El peso molecular determinado hubiera sido mayor, ya que el matraz pesaría más, y el error puede ser causado por la contaminación del reactivo con una sustancia muy poco volátil. ¿Qué tipo de error de procedimiento podría conducir a un error de resultado que fuera opuesto al anterior? El tipo de error sería que el punto de ebullición sea mayor, ya que el punto de ebullición del agua es a 100 grados centígrados. El hecho de aumentarlo acelerará el proceso de evaporación. 2. ¿Por qué no puede determinarse el peso molecular del N-butanol, por ejemplo, 118 grados centígrados con este método? No se puede determinar el peso molecular del N-butanol puesto que su punto de ebullición es mayor al del agua, y esto hace que no se ebulla la sustancia por completo. Por lo tanto, no va a alcanzar la temperatura que necesita para que esa sustancia se evapore.